Tenemos un visitante hoy que habíamos estado esperando por algunos días, el señor Ricardo Seitenfus, que fue el representante especial de la OEA en Haití desde antes del terremoto hasta el año 2011, y él fue una persona determinante en denunciar los abusos y fracasos de la comunidad internacional en Haití, y ahora viene al país para presentar la edición en español que se ha hecho de su último libro, La ONU y el cólera en Haití, donde él mismo explica cómo ocurrió la epidemia que oficialmente mató más de 10.000 haitianos y casi 500 dominicanos. Señor Seitenfus, yo creo que con esa introducción solamente me queda presentarlo y que usted le diga a la gente exactamente cuál fue su papel como representante de la OEA en ese país. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo fui invitado en 2008, fines de 2008, para ser el representante especial del secretario general de la OEA en Haití. Entonces me quedé fines de 2008, todo el año 2009, 2010, hasta abril 2011. Y entonces, en fines de 2009, nosotros estábamos en el Core Group, que es el grupo de coordinación de la comunidad internacional en Haití, estamos estudiando o que nosotros llamamos de salida de crisis, o sea, cómo se podría salir de Haití, porque la cosa estaba más o menos arreglada. Llega el terremoto el 12 de enero y cambia todo porque es una cosa inaudita, de una profundidad, de una extensión económica, psicológica, humana. Hay 235.000 víctimas fatales, 300.000 amputados, 1.500.000 desplazados, ¿no? Y hay una corrida de las ONGs, de la gente para ayudar. Yo creo que esta corrida de emergencia fue relativamente eficaz. Pero después, en mediados de octubre, hay una noticia que gente está en el departamento del centro, o sea, más cerca de acá, de la frontera con República Dominicana, en Mirbalé, se llama la ciudad, muriendo rápidamente por diarrea, por vómito, y no se sabe o que es. Y 3 días se hacen los exámenes con médicos, incluso de Cuba y de médicos haitianos, y llega a la conclusión que es el cólera. Y el cólera jamás había visitado Haití. Nunca en la historia hubo cólera en Haití. Y ahí empezó una cosa terrible, porque el cólera que llega en el departamento del centro en Haití viene como un tsunami, viene como una explosión, y por los ríos, por los arroyos, llega el río Artibonite, que es el más grande de Haití. Y de la isla entera. Y de la isla entera. Y ahí, pero matando a miles de gente, ¿no? Hasta que un médico francés, llamado para la embajada francesa en Puerto Príncipe y por el gobierno haitiano, llega a la conclusión que el brote de cólera, que se llama vibrio colérico, salió del departamento del centro, de la base nepalesa de la MINUSTAH, que estaba ahí. De la misma base. De la misma base. Fue el tratamiento de esos desechos, desechos sólidos. Sí. Sin tratamiento. Literalmente fue eso lo que lo provocó. Sí. Y ahí se descuidaron. Lo migraron al agua. Entonces eso produjo la situación. Sí, es justamente el agua que transmite. Sin ninguna consecuencia en apariencia. Después de eso no hubo una acción de sanción. No, hubo el contrario, hubo mentiras, hubo manobras de diversión, hubo mapas falsificados por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de Salud, justamente para sacar de sus espaldas la responsabilidad. Y ahí se inventó una serie de posibles razones. Se habló que este vibrión colérico estaba bajo la tierra y con las placas tectónicas del terremoto. Pero el terremoto fue en Puerto Príncipe, ¿no? Se dijo también que venía en el balastro de los navíos que aportaban en el lastre, el agua de lastre. Sí. Siempre le echan la culpa. Sí. Eso no es la primera vez que ocurre con eso. Sí. Y además se dijo también que era el calentamiento global. También, ¿no? Otra excusa común. Porque entonces, ¿por qué no fue a otros países? Creativos sí fueron. Sí, creativos fueron. Hasta que, finalmente, en diciembre de 2016, escuchen bien, se pasó 6 años, más de 6 años.
Ban Ki-moon, el secretario general, al momento de salir de la Secretaría General de Naciones Unidas, hace un discurso reconociendo, sí, fuimos nosotros. Nos excusamos, habla en creol y todo. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero somos culpables, pero no somos responsables. ¿Qué es esto? Porque tenemos inmunidad. Entonces mi libro, que va a ser lanzado jueves en la Biblioteca Nacional a las 6 de la tarde, la primera edición en español, acá con la Fundación Juan Bosch, fue lanzada en francés en Haití y en portugués en Brasil, discute todos los hechos, las maniobras de diversión, todo esto, y llega al punto que hoy el punto nevrálgico, el punto central. Que de hecho la MINUSTAH no fue la única denuncia que ha tenido. Se habló de abusos sexuales y de una serie de atrocidades que la gente que fue supuestamente a llevar protección hizo todo lo contrario, violando mujeres, abusando de niños. Sí, cambiando sexo por comida, por cosas así. Cuando usted dice que la obra, el libro llega al punto neurálgico, ¿a qué usted se refiere? Yo digo que hay un otro libro del médico francés que trata de los hechos y la cuestión médica. El mío trata de los hechos, que él me ayudó mucho, de la cuestión política y estratégica, ¿no? Pero sobre todo la cuestión jurídica. Entonces, para mí, el nevrálgico hoy, incluso para quien lucha por los derechos de las familias de las víctimas, es la cuestión de la responsabilidad de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, tienen lo que nosotros llamamos personalidad jurídica. Ella puede demandar en justicia, pero también puede ser demandada en justicia. Y este abuso que hace Naciones Unidas en utilizar una convención de 1946, de protección diplomática de los funcionarios civiles para aplicarlos a toda la gente que trabaja para las Naciones Unidas, incluso los soldados en armas ofensivas, o que es un abuso inaceptable. Sí, los militares que no son funcionarios civiles, y en este caso también se le concede inmunidad. Exactamente. Entonces, si tú aceptas, esto es muy importante que voy a decir, si tú aceptas la idea de la inmunidad absoluta de cualquier uno que esté a servicio de Naciones Unidas, incluso con armas ofensivas, incluso alguien con cañón o con tanque, tú vas a llegar a la conclusión de que puedes hacer cualquier cosa y no pasa nada. Que Naciones Unidas son los solos hoy, los solos que están con armas ofensivas y que no respetan las convenciones de Ginebra sobre la protección a la población civil, sobre la protección a los heridos, sobre la protección a los prisioneros, o sobre el derecho a la guerra. Verde para que cometan cualquier tipo de Entonces es un delito. absurdo, es una cosa inimaginable que Naciones Unidas, que es la depositaria fidel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer principio del derecho a la vida, no respecte esto. No respecte esto. Entonces, yo creo que la lucha de todos los que defienden las víctimas, pero también el derecho internacional y los derechos humanos, está en este punto ahora, la responsabilidad objetiva de Naciones Unidas con los hechos que hace por omisión o por acción. Señor Seitenfus, perdón Esteban, tenemos que hacer una pausa, va a ser muy breve. Al regreso vamos a continuar con la conversación con este ex alto representante especial de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Haití, en la puesta en circulación del libro más reciente, no sé si es el primero, que se llama La ONU y el cólera en Haití. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 4:16. El doctor Ricardo Seitenfus está con nosotros el día de hoy, ex representante especial de la OEA en Haití, quien hoy nos habla de la circulación de su libro La ONU y el cólera. Antes de llegar de la pausa le preguntaba que cómo fue su paso de la OEA en Haití y cómo sale usted de esta organización. Sí, de hecho, yo digo que el año de 2010 es el año terrible para Haití. Además del terremoto, el cólera y las elecciones del 28 de noviembre, donde salió electo Martelly. Sí, la primera vuelta, no, que no debería ser elegido, ¿no? No debió nunca, pero sí, fue. Claro, sí, pero yo estaba en la reunión a las 2 de la tarde cuando
la comunidad internacional, pero su portavoz era Edmond Moulet, que a poco vino a Santiago acá y dijo que debería el Comando Sur de Estados Unidos de invadir Haití, ocupar Haití. Pero lo dijo aquí en Santiago, no lo dijo de aquel lado. No, hay que tener valor para hacerlo del otro lado. Pero entonces este señor me dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. Dijo, hablé con el presidente Preval y dijo que para él que hasta martes un avión va a sacarlo del país. Y llamó acá a Leonel Fernández también para poner un avión dominicano a la disposición. Entonces yo dije, pero ¿qué contestó Preval? Y él me dijo, mira, estaba muy mal parado, me dijo en español, de Guatemala, porque Preval me dijo, Ricardo, yo no soy Aristide, yo soy Allende. Esto quiere decir mucho para quien conoce la historia, ¿no? Yo soy Allende. Sí, yo soy Allende, o sea, voy a resistir. Y entonces estamos muy mal parados. Entonces en la reunión vino finalmente el primer ministro de la época y dijo, mira, yo tengo una observación a hacer y una pregunta. La observación es que no cuenten conmigo para hacer nada afuera de la Constitución. Ahora la pregunta. ¿El mandato del presidente Preval en esta supuesta crisis está sobre la mesa de negociaciones? ¿Sí o no? Y hubo un silencio. Había más de 40 personas ahí. Y yo digo, pero yo, como profesor universitario, como representante de la OEA, no podía hablar porque había el secretario general adjunto y yo voy a hablar. Yo dije, mira, señores, yo quiero hablar sobre todo para los no americanos. Desde 2001 hay acá en las Américas el pacto por la democracia. Es que cualquier cambio del mandato de un presidente democráticamente electo es un golpe. Y dije así. Y miré otra vez el silencio, tú sabes, un silencio que 5 segundos. Un silencio ruidoso. Ruidoso. Entonces yo miré al representante de Brasil, digo, me gustaría saber cuál es la posición de Brasil. Es la misma posición. Después de UNASUR, así terminamos el consenso para sacar a Preval, que fue electo en la primera vuelta en 2006. Entonces, después de eso, los países que tienen mucha importancia en Haití, como Estados Unidos, como Canadá, como Francia, exigieron a Insulza que me sacara del país. Entonces, yo soy representante. Cuando el representado no le gusta más el tipo de representación. ¿En qué año fue específicamente? En 2010. En 2010. Bueno, sí. Y ahí estaba el campo abierto para cambiar los resultados de las elecciones. Usted decía que el libro se va a poner en circulación ahora, esta semana, mañana. Sí, el jueves. El jueves. Que lo habían puesto en circulación ya en Haití en idioma creol. En francés. En idioma francés. Pero va a salir en creol. Y lo puso en circulación también en idioma en Brasil, sí, en portugués. En Brasil. Y ahora en español. Y ahora en español. Usted dice que también lo van a poner en circulación en creol. Sí. Quisiera saber qué tipo de acogida, cómo usted evalúa la acogida que ha tenido el libro, tanto en Brasil como en Haití, después de su puesta en circulación. En Haití muy buena porque Haití sabe las cosas. La gente no tiene poder para oponerse a lo que está pasando, pero ellos saben que hace 10 años que este Mario Joseph, que hace los prefacios del libro, lucha solo. El gobierno haitiano, ningún presidente ayudó a las víctimas. No fuera a contestar, no fuera a hacer, por ejemplo, yo lo propuse, un libro blanco sobre el tema. No hicieron. En Brasil es distinto. En Brasil el libro llegó como si fuera un rayo en un cielo azul, ¿no? Porque se piensa que Brasil es una maravilla acá, que vino a ser una cosa extraordinaria acá en Haití. Los militares que estaban acá, los generales, están todos en el gobierno de Bolsonaro. Esa obra viene a poner al desnudo, a hacer una denuncia prácticamente y a desnudar la situación real que se vivió allí, lejos de lo que fue vendido como una panacea. Sí, y por otro lado, ahora la gente está, incluso la prensa, que hubo un bloqueo, la prensa internacional no habló casi de esto, ¿no? Y los medios de comunicación de masa tampoco. Pero ahora, lo que pasa, cuando se hizo el balance de los 10 años del terremoto,
todos llegaron a la misma conclusión que yo llegué en 2010. Es un fracaso. La pregunta que todos se hacen, ¿dónde están los 11 billones de dólares prometidos a Haití? ¿Dónde están? ¿Dónde pasaron? Entonces yo me siento como intelectual, como profesor, muy feliz que mi trabajo y que el momento de la decisión me ha aconsejado a caminar por este camino. De ¿Usted vive en Brasil? Sí, yo estoy ahora retirado, ¿no?, de la universidad, pero yo soy profesor universitario. El profesor es profesor hasta que se muere. Sí. Así es. Pero hay muchos que utilizan la cátedra y la ciencia para fines políticos y ideológicos. Y eso yo no lo hago. Quiero preguntarle, señor Seitenfus, usted que vivió de primera mano la situación del terremoto del 2010, estaba dentro de uno de los organismos internacionales dotados en Haití que vio de primera mano cómo se manejaban las ayudas que recibía Haití en ese momento. Al menos tuvo la oportunidad de ver todas las ayudas que se recibían. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo y desde el inicio, ninguna de esas ayudas hicieron diferencia en lo que estaba viviendo el pueblo haitiano. Se hizo una auditoría, no por una investigación que motivó el Congreso haitiano, que tengo entendido que está en su situación caótica en este momento, sí, pero claro, un tiempo atrás hicieron una auditoría y el informe de esa auditoría es que se malversaron los fondos que fueron recibidos para esas ayudas. Usted que estuvo allá en el momento de recibir las ayudas, en el momento del terremoto, ¿qué opina usted de lo que pasó en Haití con todo el dinero recibido de parte de fundaciones, gobiernos, para mitigar la situación de calamidad que vivía ese pueblo? Hay que tomar mucho cuidado con este tema, porque mucha gente, había 284 ONGs en Haití. Con el terremoto llegaron a 10.000. O sea, hubo una multiplicación de ONGs en Haití. Primera cosa. Hubo una corrida al tesoro, que supuestamente iba a llegar a Haití. Pero de estos 60% jamás llegó a Haití. No. Jamás llegó a Haití. Se quedó en las organizaciones que recibieron directamente de Estados Unidos, de USAID, que hacían... Lo usaron para su propia logística. No, por ejemplo, la Cruz Roja Americana ganó $500 millones con Haití y construyó 9 casas. Oh, Dios. Wow. Tenía deudas en el sistema financiero americano y lo pagó todo. Saldó todo. Entonces mucha gente, la desgracia de Haití... Utilizaron la desgracia para lucrarse, sí, en términos reales. Es la felicidad de algunos. Y la miseria es una industria que en nuestra historia de la humanidad es una industria muy próspera. Sí, explorar la ignorancia. De hecho, todavía hay muchísimos damnificados de ese terremoto y obviamente ahí están las causas. Entonces, 60% nunca llegó. 20% fue donado directamente a las ONGs privadas. Y 20% a las ONGs públicas, las organizaciones internacionales públicas como Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de Migraciones y otros, PNUD, el PNUD. De estos 20%, 1% pasó por las arcanas del Estado haitiano. Nada más. O sea, que la reconstrucción de Haití todavía la estamos esperando. De no, hecho, y se hizo también, además, por ejemplo, Venezuela donó casi 400 millones de dólares de la deuda que Haití tenía con Petrocaribe para la reconstrucción. Y ahí hay una vinculación con la República Dominicana porque el gobierno de la época tenía la ley de emergencia, ley de urgencia, y firmó un contrato de 367 millones de dólares con las empresas del senador Félix Bautista.
Así es, del poco porcentaje que recibió Haití, una gran parte de ese pequeño porcentaje fue malversado. No, Ahí ese salió el nombre desapareció. ahí salió el nombre de Félix Bautista Lo que pasa y es de que- otros. es que Y de otros. Los haitianos no conocían esa ley de declaración de emergencia para hacer contratos de grado a grado, contratos directos. Sí. Ya aquí se había creado. Él eso. lo ayudaron. Entonces fueron allá y le dijeron, mira, Le ayudaron. pero tú puedes mandar a aprobar una ley de declaración de emergencia que te permita entonces sin trámite Claro. burocrático Lo enseñaron adjudicar a las marrullar. obras. Y entonces aprendieron allá, aprobaron la ley. Y se entonces buscaron tremendo profesor, imagínese se usted, tomó- Félix Bautista. Se tomó de Sí, referencia. Que pero está en Félix el Bautista no Departamento llegó del ahí, llegó por Tesoro. la mano de alguien. Claro, llegó por la mano de la vía presidencial. Todo eso Exactamente. está escrito en el informe que escribió el Exactamente. Senado recientemente Exactamente. sobre los fondos de las ayudas. Y eso es uno de los retos actuales, porque esta cosa del Petrocaribe, hay un movimiento Petro Challenge ahí en Haití que contesta la legitimidad del presidente actual. Hace un año y medio ya que hay una revolta popular. Y esa cuestión de la desaparición de esto que vino para acá, pero la deuda que desapareció es de $3.000 millones de Petrocaribe. Entonces, ¿qué usted piensa de ese país o esa nación? ¿Podrá reconstruirse? O sea, ¿le ve usted alguna salida a Haití con las autoridades que tiene, con los manejos que se dan, con el trato desde las instituciones internacionales a las que generalmente se acude para buscar la ayuda y que hemos visto que igual no ha servido para nada? O para empeorar la ¿Cómo ve situación. usted el panorama? Mira, Haití está haciendo una transición en dirección al paraíso democrático desde 86, cuando salió Baby Doc. Hace 34 años que estamos en esa transición. Haití no hizo lo que llamo yo un pacto para hacer esta transición, pacto de los partidos políticos, del Estado, las autoridades de la sociedad civil. No lo hizo, como nosotros hicimos en América Latina para salir de la dictadura militar para el poder civil, como hicieron los españoles con el pacto de Moncloa. Todos los hicieron. Haití no lo hizo. Yo creo que es llegado el momento de dejar a los haitianos arreglar sus propios problemas. Nosotros somos malos profesores. Nosotros enviamos los militares como profesores de democracia. No cualquier militar. Militar latinoamericano, que es el peor profesor de democracia que hay. ¿No? ¿Cuántos golpes se hicieron? Pero eso, Y además llevamos el cólera. Y no reconocemos. Entonces, lo que quiero decir... Yo que quiero decir que hay que responsabilizar a Haití, las autoridades haitianas, hay que hacer el pacto de libertad. Hay que dejar que ellos tomen las riendas de su futuro. Exactamente. Pero eso es difícil en un ambiente democrático. Me refiero a que eso podría provocar el surgimiento de un gobierno autoritario que bien pudiera contribuir con arreglar lo que se tiene actualmente. No, pero, yo creo... el esquema constitucional haitiano creo que es... No, hay que cambiar la constitución. Sí, es más democrático de lo que ellos mismos pueden resistir en términos de... Es más de electoral, diría. Sí, porque todos los años hay elecciones y es un país que no tiene ni capacidad técnica, ni capacidad financiera, ni económica para organizar elecciones. Para que los oyentes lo sepan, 75% del presupuesto para organizar cualquier elección viene del exterior. Entonces, cuando tú pagas, tú cobras, ¿no? Por esto que, para volver al tema anterior, por esto que los americanos con Hillary Clinton, que esta cosa es muy poco hablada, exigió que Martelly, que estaba en la tercera posición en la votación de 2010, en noviembre, fuera clasificado en segundo y sacó el candidato preferido del partido de Preval. Y ahí Martelly gana la segunda vuelta. O sea que los Clinton, la mano de los Clinton ha llegado hasta claro ahí. Que sí. No, ahí tú tenías un complot. Tú tenías... Qué barbaridad. Tú tenías... Parecería que propugnan por la miseria permanente. Sí. Tú tenías, pero solamente sobre este punto, tú tenías Hillary Clinton como jefe del Departamento de Estado. Sí. Ministra de las Relaciones Exteriores. Tú tenías a Bill Clinton como enviado especial de Ban Ki-moon para Haití. Tú tenías el brazo derecho. ¿Pero por qué ese candidato? El brazo derecho. Yo te digo, el brazo derecho de Hillary Clinton, Cherry Mills,
representante de Estados Unidos en la Comisión de Reconstrucción. O sea, estaba todo ahí. ¿Y por qué ese candidato? Porque en la Comisión de Reconstrucción, donde salió esta demanda para Félix Bautista, de los casi 400 millones, hubo una idea de dar a la comisión derechos notariales, poder notariales, porque era muy difícil encontrar terrenos, espacios para poner los 1.500.000 desplazados. Cuando esto llegó a Preval, Preval tenía la última palabra, Preval dijo no, con razón. ¿Cómo extranjeros van a decir que el propietario de la tierra en Haití? Se hizo una revolución por esto, ¿no? La revolución de 1804 por eso, entre otras cosas. Entonces, cuando Preval dijo no, Estados Unidos, Hillary Clinton, marcaron, este señor hay que sacar de la política haitiana. Y ahí por esto que pusieron a Martelly en la segunda vuelta, que es un heredero del duvaliérismo, ¿no? Profesor, quisiéramos tener toda la tarde para seguir conversando con usted. Ojalá que pueda volver otra vez, pero el tiempo apremia. Aquí quiero que le recuerde a la gente qué día y dónde es la puesta en circulación de su libro. Jueves 30 de enero a las 18 a las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional, acá en Santo Domingo. El libro cuesta 200 pesos. ¿Cómo se llama el libro? La ONU. La ONU y el cólera en Haití. En Haití. La ONU y el cólera en Haití. Publicado, editado por la Fundación Juan Bosch. Y recuerda además los más de 10.000 haitianos y casi 500 dominicanos que murieron a raíz de... Hay gente que habla de 50.000 haitianos. Wow. Gracias al profesor Ricardo Seitenfus, que ha estado con nosotros la tarde de hoy. Suerte con la puesta en circulación de su libro y ojalá que puedan traerlo nuevamente aquí al Gobierno de la Tarde para que conversemos de manera un poco más extensa. Sí, hay que hablar sobre Brasil también. No me recuerde eso, profesor. Sobre Debrecht. Que entonces cancelamos los sobre comentarios. Bolsonaro. Sí, sí, ella sabe, ella sabe.